Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Vamos a hacer énfasis en el versículo 17 en adelante al 21. Recordemos, hermanos, que ese capítulo que acabamos de leer, en los primeros capítulos del 1 al 3, nos da una advertencia, contra el legalismo. Pablo ahí confronta y le dice a los hermanos que tengan muchísimo cuidado, que se guarden de esto, del legalismo. Del versículo 4 al 9 nos habla de que la justicia propia, nuestra propia justicia, es absolutamente nada si nos comparamos con la justicia de Cristo. Si colocamos todos nuestros méritos, todo lo que somos, todo lo que y colocamos la justicia del Señor, que no queda nada, no sirve de nada. Del versículo 10 al versículo 11 nos habla del supremo anhelo que debe tener el cristiano, y es que conocer a Cristo. Espero que no lo hayan olvidado. ¿Recuerdan, hermanos? Es uno de nuestros mayores anhelos, si no debe ser el mayor anhelo del creyente, cada día ahondar más y conocer más a Cristo Jesús. Si le preguntamos a un niño que de pronto viene a la iglesia o a algún lugar, ¿usted sabe quién es Jesús? Sí, el que murió en la cruz, ¿cierto? Es lo que la mayoría va a contestar. A veces le preguntamos a los cristianos y nos contestan casi lo mismo. Sí, Jesús, mi Salvador. Sí, pero ¿le conoce, hermano? Sí, Él me salvó. Bueno, gloria a Dios que le salvó. Que usted ya entró por la puerta estrecha, pero ha pasado tiempo conociéndole más, conociendo sus virtudes, conociendo su poder, conociendo de su humildad, conociendo más de su amor, de su carácter, de su entrega, de su sacrificio, de su resurrección, de cómo nació, de dónde está, de qué es lo que hace en nosotros. Si ven, hermanos, tenemos mucho más por conocer al Señor Jesucristo. No es solo decir, sí, Él es mi Salvador, como algo general. Claro, es nuestro Salvador.
¿Por qué nuestro Salvador? Porque Él dijo que Él era el único Salvador, porque no hay un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Es nuestro único Salvador. Ese debe ser uno de los más grandes anhelos del creyente, conocer a Cristo. Del versículo 12 al 16, correr hacia la meta celestial. ¿Se acuerdan? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que queda adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dicen estos versículos. Olvidando mis méritos, ¿no? Olvidando mis dolores pasados, olvidando mi vida pasada, tanto bueno como malo, yo ya lo pasado se quedó atrás. Me extiendo hacia adelante, sigo adelante. Eso es lo que me interesa, culminar mi carrera como hijo de Dios. Del versículo 17 al 21, ¿qué es lo que nos falta para terminar este capítulo, para terminar el estudio? Nos habla de dos maneras o dos formas de vivir, de la forma terrenal o de una forma espiritual. Y vamos a hacer algo de énfasis aquí. En conclusión, este capítulo nos habla de que la vida cristiana consiste en abandonar toda confianza en nuestra carne y valorar a Cristo por encima de todo. Eso es lo que Pablo está presentando prácticamente en este capítulo. Hermanos, mire, hay cosas terrenales buenas, podemos hacer, no vamos a decirle que todo es pecado. Está bien, mientras no estemos en algo raro, digámoslo así. Hay metas que usted puede cumplir, claro. Familiares, estudiantiles, no sé, está muy bien. Logros que podemos alcanzar, claro. De hecho, tenemos que tener propósitos en nuestra vida, humanamente hablando. Claro que sí. Pero qué bueno que nosotros miremos eso como segundo plano cuando comparamos a Cristo. Eso es lo que Pablo nos está transmitiendo en este capítulo. El Señor está por encima de todo. Verso 17. Filipenses, capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primero, el primer encabezado aquí que encontramos en este capítulo nos está diciendo la Escritura que imitemos lo que edifica. Ese es el primer punto. Imitemos lo que edifica. Pablo nos dice, sed imitadores de mí. Increíble, hermano, de verdad, para nosotros, pensar que alguien nos pueda decir, venga, imíteme a mí. ¿Es fácil o es difícil? ¿Será que nosotros hoy en día podemos decir eso? Venga, hermanos, imítenme a mí. Para mí es difícil. Es muy difícil. Pero este hombre lo dice con total seguridad. Imitar es como cuando alguien hace la mímica de alguien. ¿Se han notado cuando alguien de pronto... Bueno, hace poco tuvimos una visita y vamos a colocar este ejemplo de un hermano de Alemania. El hermano habla inglés, pero no tan, bueno, habla muy bien inglés, pero en el español no tan fluido. Les traía un traductor y el hermano estaba traduciendo lo que el hermano decía y bueno, listo, podíamos entender, ¿sí? Él prácticamente estaba imitando al hermano, estaba transmitiendo lo que la primera persona decía. Eso es lo que prácticamente Pablo está diciendo. Nosotros debemos de hacer eso, imitar a esta persona según lo que hace. Pablo, ¿de quién lo aprendió? Miren, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Disculpan que se lo lea tan rápido, pero apúntenlo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el punto. En un mundo de personas tan imperfectas que somos, de pronto miramos a la persona menos imperfecta para nuestros ojos para imitar. ¿Cierto, hermanos? No todos queremos imitar. ¿Ustedes han visto cuando le pasan un balón a niños para que jueguen? Están esperando en la cancha y usted tira un balón y verá, ¡ja! Todos corren allá. Y empieza el uno a decir, ¿qué? ¿Yo soy qué? Yo soy Cristiano. El otro, ¿es Cristiano? No, Cristiano Ronaldo. Y el otro, no, yo soy Messi. Ellos quieren imitar a su jugador preferido, sea cual sea. Pablo nos dice, mire, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vaya tarea la que nos puso el apóstol Pablo, hermanos. Pero si la Escritura dice esto, hermanos, es porque lo podemos lograr.
Sí, digamos, no vamos a llegar a la misma perfección de Pablo ni a cumplir el mismo propósito y objetivo que hizo Pablo. El Señor nos llamó a algo diferente. Pero sí la Escritura nos está diciendo, imitemos lo importante, imitemos lo que edifica en su vida, imitemos lo espiritualmente bueno. Eso es lo que debemos de imitar, hermanos. Y el referente puntual 100% es nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo acaba de decir en ese versículo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces nuestro punto de referencia, ¿quién es, hermanos? Cristo, nuestro Señor. Por eso debemos de conocerle más. Claro, ¿a quién debo imitar? Al Señor Jesucristo. Así de sencillo. Una característica, una faceta de nuestro Señor Jesucristo, la humildad, ¿no? Debemos de imitarlo en la humildad. Dice la primera carta de Pedro, dice la Escritura, que cuando le maldecían, ¿qué? Él no respondía con maldición, ¿cierto? Cuando le golpeaban, vamos a parafrasear el versículo, cuando le injuriaban, cuando le golpeaban, él no respondía de la misma forma. ¿Saben qué hizo él? Encomendó su causa a Dios, al que juzga justamente, al juez justo. Si la Biblia nos dice, hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo, y si nosotros pensamos en la humildad de Cristo, ¿debo imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Qué tarea tan bonita. A nuestra carne no le ocurre. Además, yo tengo la razón. Eso es lo que pensamos muchas veces. No, hasta que no me pidan perdón, no. A mí me ofendieron. Hermanos, es increíble ver la Escritura como describe a nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis que cuando Juan vio a nuestro Señor cayó como muerto. No digamos que se asustó. No, pero es que Juan andó con el Señor, o anduvo, sí se dice así, con el Señor, se recostó sobre su pecho. Juan estuvo en muchos milagros del Señor, el discípulo amado. ¿Cómo le preguntamos a Jesús eso? ¿Quién? No, mande a Juan. No, Juan no. Juan, vaya. Juan estaba ahí. Y cuando vio al Señor como es glorificado, cayó como muerto, hermanos. Y Apocalipsis describe cómo es nuestro Señor, su rostro como el sol, sus cabellos blancos como blanca lana, tenía un cinto de oro, hermanos, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, refulgente como de un horno. Hermanos, ¿sabe qué dice la Escritura sobre nuestro Señor en su segunda venida? Qué miedo, qué tristes consecuencias las que van a sufrir aquellos que rechazaron al Señor, hermano. Ya no, el Señor no va a volver como el carpintero mártir que golpea. No, Él va a hacer justicia. Y ese mismo Señor, que tiene todo el poder para partir este planeta en dos, si Él quisiera, un día vino y se hizo humano como usted y como yo. Y le hicieron la tortura más grande que se le ha podido hacer a un hombre. Lo soportó por amor a usted y a mí, mi hermano y hermana. No le importó, hermanos, que lo escupieran, que lo golpearan, que le hicieran una corona de espinas y la clavaran en la sien, que le desgarraran su cuerpo, hermanos. De verdad, cuando Él lo llevaba, estaba desangrándose. Dice la Escritura, molido por nuestras transgresiones. Él fue herido, molido, partido, allí, atravesado, crucificado por nosotros. Y no abrió su boca. El que tiene el poder, el verdadero poder, guardó silencio. Y lo único que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros, a veces nos creemos más que Dios. Yo hago justicia por mi cuenta. Yo digo esto, yo no hago esto, yo sí hago esto. Cuando deberíamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso es lo que Pablo les decía. Y es solo una parte de nuestro Salvador. Si leemos los salmos, hermanos, mesiánicos, aún Isaías 53, no sabemos sinceramente
¿En qué condiciones llegó nuestro Salvador cuando fue crucificado? ¿En qué condiciones tan terribles, hermanos? Nuestro Señor. Pablo, al ver eso, hermanos, eso a este hombre, como decimos hoy en día, le voló la cabeza. Y entendió que él le amaba, que sinceramente le amaba, al punto de que fue convertido y el Señor le transmitió el Evangelio. Y él salió a predicar el Evangelio, hermanos, por ciudades, aldeas, naciones, y plantó iglesias. Pablo, allá lo van a matar, no, pero alguien escucha el Evangelio, sí, yo voy, no importa. Pablo, no vaya, como le ocurre, usted por ahí, Pablo, usted va, no lo volvemos a ver, Dios le bendiga a mi hermano, pero tengo una misión, predicar el Evangelio. Entendí que murió por mí, iba allá, al punto de que perdió la vida por predicar el Evangelio. Y hoy nos dice, hermanos, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero no solo eso, el versículo 17 dice, y mirad a los que así se conducen. Nuevamente, 17, la segunda parte. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los filipenses, los hermanos de aquí de Filipo, deberían enfocarse en otros ejemplos de creyentes piadosos también. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo no les puedo decir a ustedes, hermanos, sean como yo, sinceramente, no sean como yo. Yo a mi hijo siempre le explico, le digo, usted tiene que superarme, usted no puede ser como yo, no caiga en la mediocridad, usted tiene que ser mejor que yo. Y una frase que aprendí cuando entré a trabajar a unas empresas que eran muy exigentes, fue: pobre el alumno que no supera al maestro. Entonces, esa fue una clave para yo poder ser mejor que los demás compañeros. Trataba de ser, no de ganarme méritos o impresionar, no. Mi competencia era yo mismo y tenía que superarme. El Señor también nos está mandando a eso, espiritualmente hablando. Miren, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, pero también miren a los que así se conducen, a los que trabajan también. Y recuerdan que en versículos pasados, en el capítulo pasado, se habló de Timoteo y Epafrodito. ¿Recuerdan las cualidades que tenían estos hombres de Dios? ¿Sí las recuerdan o no las recuerdan? Si no las recuerdan, vamos a leer algunas. Dice así, ahí mismo, si están en Filipenses, que espero que estén, capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice así, lo que dice ahí, perdón. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hasta ahí por el momento. Tengan ahí en cuenta eso. Timoteo, ¿quién era? Un mensajero de Pablo. Un mensajero espiritual. Hermanos, mire, yo les voy a enviar a Timoteo. ¿Saben por qué? Es que no encuentro otro que tenga el mismo ánimo que él. El hombre es el único que está dispuesto a la obra. Tal vez los otros por el momento no, pero este hombre está parado en la brecha y quiere conocer de su estado. No sé cómo están, me preocupan ustedes. Y el único que va a ir es Timoteo. Ahí le envío a Timoteo, hermano, un fiel amigo, hijo espiritual del apóstol Pablo. Y Timoteo va y coge el bus y arranca para allá, ¿cierto? Fácil. Hermanos, ir a hacer esta misión requería no solo de esfuerzo económico, pero también físico sobre todo. Pasar, hermanos, por peligros, por naufragios. Tal vez Pablo pasó por muchos, pero podía morir, lo podían robar, en fin, para ir a conocer cómo están ustedes, hermanos. Pablo está preso, está preocupado por ustedes. ¿Qué le digo? Hermanos, nos alegra tanto verle, pero mire, dígale a Pablo que estamos bien, que esto, que... Esa era la... Entonces Pablo les dice que tengan en cuenta a los hermanos que son así también, que están preocupados por la obra. Ténganlos muy en cuenta. Pero también habla de Epafrodito. Continuemos ahí el relato. Estamos en el capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Pues vamos a ver lo que hacía Epafrodito. Mi hermano. Primero, mi hermano. Colaborador y compañero de milicia. Es una frase que se da en el ejército, ¿no? Ese compañero de guerra, colaborador.
una persona que está activamente ayudando en todo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues a la verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren este hombre, Epafrodito. ¿Qué cualidades, hermanos, tenía este hombre? Tremendas, ya las hemos estudiado tal vez. Esta persona que se disponía a trabajar en la obra, que estaba ahí, que estaba luchando y que casi se muere. Porque no era fácil, hermanos, llegar desde Filipos hasta Roma. No era fácil. Y Epafrodito estaba preocupado porque los hermanos estaban preocupados por él. Imaginémonos el asunto. Él no se estaba preocupando por él mismo, no, los hermanos están preocupados por mí. ¿Cómo hago para decirles que el Señor proveerá? Y gracias al Señor, Epafrodito no murió. Antes, al contrario, volvió a sus labores. Pablo, nuevamente, retomando el versículo 17. Sed imitadores de mí. ¿Como quién? Como yo de Cristo en Corintios, pero también aquí dice: sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, es muy importante imitar lo bueno. Imitemos lo bueno. Imitar lo malo es fácil. A un hijo necesitamos enseñarle, a un niño necesitamos enseñarle a hacer algo malo. Él lo va a aprender solito, no se preocupe. ¿Cuánto nos desgastamos enseñándole lo bueno? Toda la vida, como padres, toda la vida un padre va a querer lo bueno para su hijo, enseñarles el camino del bien. En la iglesia también, hermanos, imitemos lo bueno, pero más bien, imitemos el bueno, el mejor de todos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Tesalonicenses, antes de pasar al siguiente versículo. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, acompáñenme ahí. 1 Tesalonicenses 5, 7. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, y está la misma palabra, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica? Pablo le escribe una carta a estos hermanos. Recordemos, hermanos, cuando Pablo llega por primera vez a Filipos, recuerda que lo recibieron allá con los brazos abiertos y se quedó en un hotel 5 estrellas y el hombre, todos escuchando el evangelio. ¿Sí fue así? No, fue azotado y metido a la cárcel por predicar el evangelio. Pero gracias al Señor, Lidia, la vendedora de púrpura, creyó en el Señor le abrió el corazón. El carcelero de Filipo, junto con su familia, creyeron y se forma la iglesia allí. Pablo, perseguido por estos fariseos, se dirige a Berea, ¿Se acuerdan los de Berea? ¿Qué cualidad tenían los de Berea? Los de Berea tenían una característica. Eran más nobles y ¿qué? ¿Ellos qué hacían con la escritura? Estudiaban más, eran más diligentes ahí en la escritura. Pablo predicando y ellos, venga un momentico, hermano. Oiga, sí, lo que dice Pablo concuerda con lo que tenemos en el Antiguo Testamento, las profecías. Hombre, ellos inquirían en la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo? Pero llegan los fariseos allí también y Pablo se desplaza a Tesalónica. Pablo predica allí también en medio de oposición, en medio de tribulación, y llegan estos fariseos y Pablo tiene que irse de ahí nuevamente y viaja hasta Grecia. Pablo después escribe una carta a los hermanos de Tesalónica. Timoteo nuevamente. Timoteo le tocó otra vez, hermano. Amarre esas sandalias. Necesito saber cómo están los hermanos allá. Porque es que los persiguieron. Obviamente yo me vine porque iba a morir, pero es que los hermanos, ¿qué? ¿Cómo quedaron? Necesito noticias. Pero Pablo se alegra, hermanos, porque estos hermanos vinieron a ser imitadores de Pablo, del Señor. Tanto así que estos hombres, ¿sabe qué hicieron? Dejaron sus ídolos, dice esta carta.
dejaron lo malo, dejaron ese pasado atrás para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que otras ciudades conocieron el testimonio de estos hermanos por su comportamiento. O sea, ellos vinieron a ser ejemplo a los demás. Hermano, voy para para Tesalónica. ¿Qué me puede decir? Ah, usted va para allá. Uy, esos hermanos, hermano. Si supiera, sus hermanos hicieron eso. ¿Cómo? ¿Y usted cómo sabe? Hermano, es que es notable el cambio de esos hermanos, de la iglesia que se formó allí. Eso pasaba cuando se hablaba de los hermanos de Tesalónica. Vinieron a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos imitaron a Pablo. Y porque Pablo obviamente imitaba a mi Señor. Y porque todos juntos miramos como referencia a nuestro Salvador. Hermano, nunca por el bien suyo, hermano y hermana, ponga su mirada en una persona como el ideal para imitarlo. Porque todo ser humano, hermano, tenemos errores y fallas y grandes. Entonces nos vamos a decepcionar de la fe, tal vez, porque ponemos nuestra mirada donde no debemos. Pero ¿qué dice la Escritura? Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en nuestro Salvador. ¿Recuerdan lo que hizo Juan el Bautista cuando los discípulos le preguntaron sobre el Señor? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, nosotros somos sus discípulos, pero yo como que voy a seguir a Jesús, porque pues, si Él es el Mesías, vayan. Ese es mi gozo. Él lo que hacía era referente, señalar al Señor para que todos sigan al Señor. Eso es lo que debe ser el cristiano. El creyente no debe estar ganando los favores de los hermanos. Hermanos, síganme a mí, venga hermano. No. Nosotros tenemos que presentarles a Cristo, claro, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, pero señalar a Cristo para que los hermanos, el amigo, todos vayan y busquen a Él, le conozcan es a Él, no a nosotros. Somos débiles, pecadores, hermano. Nosotros somos como esa flecha, ese referente, a la derecha, arriba. Allá es que tenemos que mirar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Estos hermanos de Tesalónica llegaron a ser ejemplares en toda esa región. ¿Saben? Porque un día escucharon el Evangelio que transformó su vida. Y ese Evangelio es el mismo Evangelio que predicamos hoy. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para salvarnos a nosotros los pecadores. Y vino y murió en una cruz pagando por nuestros pecados. Porque no tenemos con qué pagar. No hay forma humana, no hay ni reuniendo todo el oro de todo el planeta junto podemos salvar a un pecador. No hay forma. No hay un mérito tan grande, un sacrificio tan grande que podamos hacer que Dios diga, no, ya usted hizo demasiado, mijo, entra al cielo. No lo hay. Porque estaría por encima del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz es inigualable, incalculable. Nuestro Salvador murió en la cruz para salvarnos, mi hermano y hermana. Ese es el propósito. Y no solo a un grupo de personas, la salvación es para todo aquel que quiera ser salvo. ¿Es individual? Sí, es individual. Yo amo a mi hijo. Ustedes no saben cuánto, ni él lo sabe. Pero no lo puedo convertir. No lo puedo transformar. Si lo pudiera traer amarrado y eso hace que él se vuelva, lo haría. Pero no, él tiene que decidir. Entender que su pecado le va a llevar al infierno si no se arrepiente. Pero que hay un Salvador con los brazos abiertos que está dispuesto a perdonar sus pecados, echarlos al profundo de la mar, no acordarse jamás y decirle, hijo, ven conmigo al paraíso. Hay una mesa que te espera, hay un banquete que te llama. Y eso está abierto para todo aquel que se quiera arrepentir hoy de sus pecados. Solo en Jesús hay salvación, solo en Él hay vida, solo en Él hay paz. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No espere hasta mañana para aceptarlo. Hoy puede terminar su vida. Hoy es el día de salvación y solo se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor.